Psicología educativa, ciencia relativamente joven, pero hunde sus raíces en el remoto pasado. Por ello destacaremos a los personajes más notables por sus ideas, teorías y avances científicos. Entre ellos destacan filósofos, médicos y por supuesto psicólogos. Con sus aportaciones sentaron las bases para conformar la psicología educativa. La psicología históricamente ha estado asociada con la magia, la teología, la filosofía y la medicina. La psicología primitiva data del siglo VI a.C. y continúa hasta el siglo XIII aproximadamente. Los hombres primitivos poseían concepciones dualistas sobre la naturaleza del ser humano. La consideraban formada por materia y espíritu, el cuerpo y el alma como dos sustancias diferentes, pero en permanente interacción. Creían que los enfermos mentales estaban influidos por espíritus y la locura era un castigo de los dioses. Fueron los griegos quienes sugirieron que los principios físicos explicaban los estados de salud física y mental. Es así como Hipócrates en el siglo V a.C. dedujo que el desorden físico causa el desorden mental, rechazó la curación por brujería y propuso un nuevo sistema para entender el equilibrio del organismo, en el que se incluía la nutrición y el ejercicio. Demócrito escribió sobre las ventajas de la escolaridad y la influencia del hogar en el aprendizaje. Por su parte, Sócrates dio un lugar predominante a la razón e introdujo el elemento del juicio. Platón y Aristóteles discutieron sobre contenidos de la psicología educativa, desarrollo de habilidades psicomotoras y métodos de enseñanza-aprendizaje. En la Edad Media hubo una gran influencia del cristianismo en la psicología. El racionalismo de Sócrates, Platón y Aristóteles se convirtió en espiritualismo. En esta época tenemos a San Agustín, quien afirmó que la verdad debía buscarse en el interior del hombre y no en el exterior. Argumenta que el cuerpo era el instrumento del alma. Y Santo Tomás de Aquino, quien propone que el sujeto personal es quien se entristece o alegra, sostiene que el alma es inmortal. Durante la época renacentista, el movimiento empírico se desarrolla activamente en las diferentes áreas del saber y crea el escenario que conduciría en el siglo XXI al deseo de describir y comprender la realidad a partir de la observación. En esta época destacaremos a René Descartes, a quien se le atribuye el comienzo de la psicología moderna. El uso del método de la introspección lo llevaron a distinguir la mente del cuerpo. Estos enfoques de la vertiente filosófica racionalista prefiguraron el pensamiento del complejo mente-cuerpo, que dominó en los siglos XVIII y XIX. Ahora bien, si nos remontamos en la era de asociacionista, comenzó a constituirse el núcleo central de los problemas psicológicos que marcaron los inicios de la psicología educativa. Por eso, para comprender la psicología experimental del siglo XVIII y principios del XIX, fue el empirismo inglés cuya tradición convirtió la percepción en uno de los problemas básicos de la psicología. Así que fue Thomas Hobbes quien esbozó la teoría del asociacionismo, en lo cual postula que la asociación de las ideas se da por coherencia y continuidad, haciendo referencia a que dos hechos que ocurren juntos quedarán asociados tras sucesivos emparejamientos. También John Locke se adhirió al principio del asociacionismo, en lo cual explica que las experiencias se combinan por la fuerza natural de la asociación. Así también George Berkeley aportó a la psicología la noción de percepción tridimensional que se da por el sentido del tacto con el que se percibe la profundidad de los objetos. Explicó que existe una relación entre experiencia y las ideas. En cambio, otro autor como Johann Herbart, quien hizo aportaciones al terreno más aplicado de la educación al aplicar matemáticas al estudio de la vida psíquica, planteó 5 escalones de la instrucción, que es la preparación, presentación, asociación, generalización y aplicación. Y por último, con Wundt, en 1879, que fundó el primer laboratorio en Leipzig, constituyó a la psicología como meramente experimental. En realidad, la psicología educativa nace en 1892, cuando Stanley Howe convocó a su estudio a 26 colegas para conformar la Asociación Americana de Psicólogos, en lo cual ellos todos creían que la educación iba a revolucionar totalmente y que tenían que darle una oportunidad a esta nueva ciencia. A esta etapa se le puede considerar como fundación o constitución de la psicología educativa.
Así que John Dewey y Edward Clapper fueron los principales precursores de la psicología educativa, ya que Dewey planteó la educación progresiva, donde destacaba la importancia del elemento activo e impulsivo del niño en el proceso de aprendizaje. Así, suponía un estrecho contacto de la educación con la experiencia personal. Esta concepción dio lugar al llamado método del problema. Por ende, desde esta perspectiva, el método de enseñanza más adecuado sea el de resolución de problemas. Mientras que Edward Clapper propuso un planteamiento de ensayo y error mediante el cual el niño, por aproximación sucesiva, reconoce la realidad que lo rodea. Además, existen otros autores que contribuyeron al desarrollo de la psicología educativa, como lo vamos a ver ahora con William James. Postuló 3 presupuestos que se dan en psicología y educación. Destacó la utilidad de la psicología respecto a la educación en 3 asuntos vitales, como suministrar apoyo a las creencias sobre la instrucción, prohibir a los profesores ciertos errores egregios y apoyarlos en algunas de sus sesiones pedagógicas. En cambio, hubo otros autores que contribuyeron al diagnóstico y aplicación de los test, quien fue Galton con sus pruebas para medir la inteligencia, Cattell con los test mentales, Whitmer con sus estudios pudo formar psicólogos en el tratamiento y problemas de aprendizaje. Pero, indudablemente, se considera a Stanley Hall como el primer psicólogo educativo en Estados Unidos. Fue primero en estudiar la adolescencia utilizando métodos científicos. Stanley, y con su teoría de la recapitulación, postula que durante los primeros años de vida los humanos nos diferenciamos poco de otros animales, pero al alcanzar la edad adulta y con la ayuda de la educación, alcanzamos todo el potencial cognitivo de la especie, relacionado principalmente a la capacidad de razonar adecuadamente. La mayoría de los especialistas están de acuerdo en reconocer a Thorndike como padre de la psicología educativa, ya que fue un diseñador experimental en el ámbito educativo. El gran desafío de Thorndike al fundar la psicología educativa fue producir cambios en la inteligencia, personalidad y la conducta de los seres humanos en cualquier orden de la vida, especialmente en el contexto escolar. Este proyecto tenía como el objetivo de ayudar en la educación en los ámbitos de contenido y métodos de enseñanza. Con respecto a la enseñanza, él consideraba que eran conexiones o asociaciones de estímulos. Por ello, la ley de efecto tuvo gran impacto en esos tiempos y que se le consideró como guía de la instrucción en la educación, ya que premiaba las acciones correctas y debilitaba las incorrectas. La segunda etapa va de 1920 a 1960. Se puede hablar en este caso de consolidación. En estos 30 años de desarrollo, la psicología educativa tenía ya establecida una base empírica, centrándose en áreas tan sensibles como es el aprendizaje, habilidades humanas y fue en el año de 1920 con Watson que la psicología de la educación adquiere su autonomía con respecto a la psicología general. Aparece en la atención a problemáticas específicas, las investigaciones educativas y las investigaciones psicoeducativas. En el año de 1926, junto con Ogden, la psicología educativa comenzó a considerarse como una dimensión directamente implicada en el desarrollo social. Además, publicó un texto sobre psicología de la educación en el que describe y analiza las aportaciones teóricas de la psicología gestaltista. A finales de los años 20, con Menck y Schneider, se funda una de las primeras revistas de educación psicoanalítica. Glaser, Lynch y Snellbecker en el año de 1920 al año de 1945. Durante esta época surgió un distanciamiento entre la psicología y la educación. Este distanciamiento es producto de la atención que cada disciplina puso en sus intereses particulares. En 1953, Skinner rediseñó las prácticas escolares mediante la tecnificación y mecanización de la enseñanza. A través de ellas, el individuo adquiría los elementos de una nueva y compleja ejecución, sin emitir respuestas equivocadas en el camino, desembocando en una verdadera instrucción programada. A continuación tenemos las aportaciones del conductismo a la tecnología educacional. Entre ellas podemos resaltar la enseñanza programada, que es la aplicación más directa de la teoría de Skinner a la educación, que además también sirvió como base para el diseño de los primeros modelos informáticos de enseñanza y para el diseño o la programación instruccional.
Su antecedente más inmediato fue la máquina de enseñar que propuso Skinner en el año de 1950, quien a su vez criticaba las teorías o las técnicas de enseñanza ancestrales o tradicionales y que proponía el uso de máquinas para solucionar dichos problemas. El material para enseñar debe subdividirse en fracciones que permitan la retroalimentación paso a paso del estudiante hasta llegar al objetivo, y así a su vez proporcionar posibilidades para responder con mayor frecuencia, y también debe recibir reforzamiento. Finalmente, en la búsqueda de una buena teoría del aprendizaje, la psicología educativa generó unas cuantas. Desde el conexionismo de Thorndike, que fue uno de los teóricos más influyentes dentro del aprendizaje, descubriendo leyes y principios, hasta el conductismo de Skinner. Y hoy en día a las teorías cognitivas que desembocan en el aprendizaje autorregulado. Dentro del cognoscitivismo tenemos la psicología de la Gestalt de Piaget, modelos de procesamiento humano de información de Ausubel, el modelo ecléctico de Gagné y la noción del andamiaje de Brunner. Bien, la última y tercera etapa es de eclosión, va desde el año 1960 al 2011. 1992 fue el año del centenario de la fundación de la psicología educativa. La revista Educational Psychologist, el órgano de expresión de los psicólogos educativos, publica una serie de artículos en los que se hace un chequeo a la psicología educativa y se pide redefinir o al menos aclarar su verdadera misión en el campo educativo. En 1996, Sternberg publica un artículo que enuncia la caída de la psicología educativa y su posible recuperación, ya que para la psicología educativa estaba perdida dentro de su rol en la sociedad. La solución sería identificar el corazón del área, que no es más que un proceso de enseñanza-aprendizaje correctamente interpretado. En el 2003 aparece el libro de Zimmerman y Jung, un ciclo de contribuciones, en la cual se evidencia las figuras más representativas de la psicología educativa, por sus aportaciones originales, valiosas y significativas, para evidenciar la importancia de la misma. Finalmente, en el 2006, la revista Educational Psychology in Practice hace una revisión de la psicología educativa, analizando sus problemas actuales y planificando un futuro. Educación inclusiva en la actualidad trata de eliminar los efectos negativos de la segregación y superar los límites de la integración. Aunque este tema ya estaba inspirando muchas de las prácticas educativas, en la Conferencia Mundial sobre Educación de Necesidades Especiales, Acceso y Calidad se afirma el derecho de cada niño a la educación. UNESCO la define como un proceso permanente dirigido a ofrecer una educación de calidad para todos mientras se respeta la diversidad y las diferentes necesidades, habilidades, características y expectativas de aprendizaje de los estudiantes y comunidades, eliminando todas las formas de discriminación. La educación inclusiva es un proceso de reforma educativa con un extraordinario potencial de cambio, pero también es un resultado que se ha hecho visible a lo largo del tiempo. Gracias a las influencias de los autores más importantes de este campo, hoy en día se considera la psicología educativa como una rama más de la psicología en general, formada por sus propias escuelas, teorías y técnicas de investigación y de intervención, con el fin de comprender y mejorar los procesos de enseñanza dentro de la educación. Tanto las críticas como las contribuciones de la psicología educativa han ayudado a reforzar su trayectoria y su legado. ¿Sabías que en Suiza, en 1900, Claparede y su seminario de psicología pedagógica se interesan en la resolución de las dificultades escolares, realizando actividades de formación a través de las universidades o asociaciones benéficas? Este seminario se transformará luego en el prestigioso Instituto Jean-Jacques Rousseau, que presenta especiales a la vez que continúa su labor docente e investigadora, y cuyo seno aparece en la Escuela Ginebrina de Psicología Evolutiva y de la Educación, con autores de la talla de Rey, Piaget y Hitler, entre otros.